Esa es una fuente importante, de ahí surgió el IDH, ¿no? Todo lo que hemos conocido en esta época de la bonanza, pero que hoy día está tremendamente disminuida. Y la otra es los impuestos, nuestros impuestos que van al gobierno central y de allá se va a redistribuir en todo el país, y de eso corresponde un 20% a municipios, 5% a universidades. Esta se llama la coparticipación tributaria. Eso cada año, por lo tanto, se va fijando y se establece el cálculo en función al número de habitantes que tenga cada municipio, que este es un tema fundamental y que hoy día pues, nos está mostrando si estos datos del INE son los que verdaderamente se han recogido recientemente, nos está mostrando que vamos a tener serios problemas con varios gobiernos municipales a nivel nacional por la baja de los recursos que van a tener. Bien, justamente la alcaldesa del Alto, autoridades de Santa Cruz de la Sierra dicen que los datos no condicen con la realidad, y esto obviamente perjudicaría porque, claro, en el Alto, por ejemplo, decía la alcaldesa el pasado fin de semana que la mancha urbana había crecido exponencialmente, que había muchas más viviendas donde la gente habitaba y que los datos se estaban manteniendo con relación hace 14 años atrás. Entonces, ella está preocupada, igual que en Santa Cruz también, naturalmente, por estos datos. Esta inversión, estos dineros definitivamente tienen que ir a ayudar naturalmente a estos departamentos en función de las necesidades de la población, entendemos, y justamente esos datos del censo tendrían que decirnos a quiénes les damos más y a quiénes les reducimos, porque no habría tanta gente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, cuando se haga el cálculo de la coparticipación con estos datos, según nuestra aproximación del análisis que hemos desarrollado, alrededor de 92 municipios disminuirían población, prácticamente 245 aumentarían. Este es un tema muy extraño, hay que, yo creo, mirar lo que anteriormente decía el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, que mencionaba que ha habido una migración el día de las elecciones a los lugares de origen. Y claro, hoy se ve que en algunas regiones rurales hay un importante número de pobladores, pero pese a ello es un tema muy complejo que se lo puede ir limpiando, digamos, con varios otros criterios. Hay instrumentos administrativos en los municipios para comprobar esto. Hay el RUDE, que es donde registramos a los niños para el colegio. Es un registro de inscripción donde efectivamente uno puede saber dónde vive, aunque se haya movilizado, se haya trasladado ese día. Entonces, lo que vamos a tener es un fenómeno en el que 171 municipios de 338 van a tener una reducción en la coparticipación y 167 tendrán un incremento, pero tampoco considerable. Hay un promedio de la población, según ese dato del censo, pues entre el 2012 a ahora habríamos crecido en un 12,5%, y eso significa, por lo tanto, el promedio al que deberían llegar los municipios en su crecimiento poblacional. Si es menor a ese 12,5, pues entonces van a tener reducción de recursos de la coparticipación. Y definitivamente estos temas que hacen a la justificación de parte del INE, se habla mucho de la tasa de mortalidad, se habla de la tasa de maternidad, el COVID-19 que habría reducido por un lado los números, ¿no es cierto?, que no condigan con las proyecciones, pero además esta migración que ha habido, porque habían denuncias antes del censo y se decía, ¿no es cierto?, que estaban obligando a la gente que vivía en las ciudades a que vuelvan a sus poblaciones de origen. ¿Esto es determinante para que las cifras estén tan distantes con respecto a las proyecciones? Podría haber afectado, pero no en la magnitud de lo que es la diferencia. Prácticamente todos están hablando de un reclamo de casi cerca a 1 millón de personas, porque hay un referente importante que hay que tomarlo en cuenta, y es que el propio Instituto Nacional de Estadísticas, el año 2022 es su último dato de proyecciones de población. Ellos desarrollan un análisis desde el anterior censo y con todo lo que ha significado un trabajo técnico, nos han definido que somos más de 12 millones de habitantes. Y hoy día salimos con 11.300.000. Es decir,
pese al tema de la tasa de fecundidad, pese al tema de migraciones, pese al tema del COVID, que también lo ha mencionado el propio director del INE, creo que no llegamos a 150.000, creo, decesos por el COVID, pero pues es insuficiente esa información para lo que significa esta enorme diferencia que se ha dado en el total general de la población boliviana. Ahora, ¿cómo le afecta a estos 171 municipios esta reducción por esta vía, digamos, económica que deberían recibir en servicios naturalmente, ¿no? Bueno, ahí hay que clasificar la realidad de esos municipios. Quisiera comentarles que tenemos alrededor de 205 municipios que tienen menos de 10.000 habitantes, 148 para ser más exacto, menos de 10.000 habitantes y 57 menos de 5.000. Es decir, la gran pregunta es ¿qué se puede hacer con el tema de los recursos públicos que les va a llegar por la coparticipación? Van a poder cubrir solamente su gasto del alcalde, su planta ejecutiva, su consejo municipal y el objetivo del desarrollo local que el municipio tiene que blindar, luz, agua, servicios básicos, un sinfín de otras obligaciones que tiene con la población, no va a tener los recursos. Entonces se ve importante, más allá de que primero se tenga que definir este gran debate de si efectivamente el dato que el INE nos ha planteado para el 2024 es el que se acerca a la realidad. Después de todo ese debate y que se vaya a confirmar, hay una necesidad imperiosa de conocer todos los detalles de la información del censo para después ir a un pacto fiscal. Porque no podemos estar con cerca a más de 200 municipios prácticamente inviables, que no van a tener recursos y que por lo tanto la población es la que va a sufrir y la consecuencia va a ser que siga migrándose del campo a la ciudad, porque muchos de estos municipios son rurales y están en zonas dispersas. Bien, sí, justamente las universidades son una de las afectadas también porque se van a reducir, según lo que usted plantea, en 171 municipios estos ingresos. Se ha visto mucho que en Santa Cruz, por ejemplo, de la Sierra, en La Paz y otras ciudades capitales, las universidades están llenas, ya no da cupo y los presupuestos han sido insuficientes para el normal desarrollo de las actividades al interior de las universidades también. Y naturalmente con esos datos, creo que el tema es más preocupante aún de lo que se pensaba en las universidades también, ¿no es cierto? Sí, lógicamente el impacto va a ser muy fuerte. Yo creo que a nivel de universidades, del sector salud, del sector educación. Miren, de esos 205 municipios que les menciono con tan baja población, pues en ninguno de estos, y todavía en municipios que tienen 20.000 habitantes, un poco más de población, no hay, por ejemplo, un hospital de segundo nivel. Con razón tenemos tan saturados nuestros hospitales en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, donde sí tenemos estos centros hospitalarios, pero la gente tiene que venir para poder solucionar sus problemas. Entonces, estos son los graves problemas de la ausencia de planificación que prácticamente desde el 2012 hemos tenido un censo con muchas dificultades, con muchos errores y que ahí están las consecuencias. Hemos planificado mal las infraestructuras donde deberían estar, los servicios de salud cómo deberían ser distribuidos. Todos estos son los efectos de los resultados desastrosos que tuvimos en 2012 y que hoy día seguimos viviendo los efectos de ello. El ministro de Planificación, entiendo, nos planteó que justamente el tema de las proyecciones de población que el INE plantea están sobre datos casi erróneos del 2012. Entonces ellos mismos están reconociendo la débil capacidad que se ha tenido el 2012 y que al final podemos concluir que casi más de 20 años hemos navegado sin bitácora en el desarrollo del país, en la planificación del desarrollo del país. Y esto es muy grave, por eso que es importante que el Instituto Nacional de Estadísticas transparente todo lo que hizo. Se habló de un censo, un operativo, una encuesta censal que permita analizar la cobertura, la calidad del proceso. Pues hay que llegar a medir el grado de omisión que ha tenido este proceso. Ya lo comentábamos, en otros países por solamente un elevado porcentaje de omisión censal, prácticamente ya la información es
poco fiable de poderla brindar a la población. Imagínense si tiene un error de 9%, como fue en Chile, 9,6%, ni siquiera se podría determinar cuántos hombres y mujeres hay en el país con esa tendencia de margen de error. Entonces, esa es la situación, y creo que hoy día deberían abrir las puertas. El presidente dijo que sí. Nosotros como instituciones también queremos volver a asumir que desde la ruta del censo, que es un espacio de universidades, instituciones, poder tener el acceso a la información y que ahí el INED sea absolutamente transparente, como hizo el proceso precensal del censo y ahora la etapa de la recolección de datos postcensal, para determinar exactamente los resultados que hoy día tienen. Creo que si ellos tienen la solidez técnica de plantearlo, tienen que estar absolutamente abiertos a evaluaciones, a auditorías, y si no, si se encuentran situaciones complejas, miren el daño no solamente a los datos de la población, bien, sino también al manejo de los recursos que nos cuesta a los bolivianos. Finalmente lo vamos a tener que pagar nosotros, porque es una deuda que el país establece con organismos internacionales. Así y que lo vamos a tener que pagar nosotros, ¿no? Bien, Juan Carlos, quiero agradecerle por su tiempo, por toda esta información que naturalmente ayuda y bastante a entender lo que pasa en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buen día. Amigos, tiempo de una pausa.